Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Va a Dios ser, les bendiga grandemente. Hoy, 4 de agosto, continuamos con estudios bíblicos. Ya nuestro hermano Agustín, seguimos hoy con el libro de Éxodo y vamos a estar repasando, viendo la clase anterior, Éxodo capítulo 3. Dice la palabra de Dios que sabemos que este libro es la continuación del pueblo de Israel ya saliendo de la servidumbre de Egipto, donde se había acabado la generación de José y se había levantado otro rey, otro faraón que no conocía a esta generación de José y todo lo que José era, que era el segundo mayor más grande en el reino de Egipto, y le había dado de comer y había recuperado todo ese grano para que su familia y todo el mundo aledaño a Egipto se salvase. Fue algo maravilloso que vieron en José. Esa generación ha pasado y llegó el tiempo de que Dios liberara a los hebreos de la servidumbre tan fuerte que tenían con Egipto y Faraón. Y este hombre Moisés está haciendo este inicio y vamos a ver cómo es el llamamiento de Dios a él en el capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de ello y dijo en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces ahí vemos cómo ese primer encuentro de nuestro Dios eh, directamente a Moisés, algo que es algo maravilloso. Y la respuesta de Moisés: heme aquí, aquí estoy, dígame, Señor, tu siervo oye. Igualmente lo que hemos estudiado, Reyes de la Biblia, ese momento en que Dios habla a Samuel. Y dice el verso 5: y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Y digo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí también recordando, ¿no?, el libro de Génesis, cómo está Abraham, Isaac y Jacob, que son estos patriarcas realmente maravillosos. Y aquí vemos cómo es un Dios de vivos, ¿no?, que realmente recordando a Abraham, recordando a Isaac y recordando a Jacob, que él ha sido el rey de ellos, el Dios de ellos, perdón. Y vemos en el texto que es Dios de vivos. Vemos el verso 7: luego Jehová, bien, en el 7, dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del el hebeo y de el jebuseo. Entonces, fíjate cómo del verso 7 al 8 Dios está pendiente de su pueblo. Dios está siempre atento a las vidas de cada uno de los que pertenecen a su pueblo. Realmente él ha visto las angustias, él ha visto eh, las, a sus exactores, realmente esa opresión y ese maltrato, esas personas egipcias, que tienen por esclavos a los hebreos, haciéndole trabajo forzado y bueno, inclusive haciendo trabajo muy duro y fuerte, quizás no voluntario. Dice el verso 9: y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto
la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que lo saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Esto, esto que Dios le está enviando a Moisés, hay varias cosas que observar, el clamor, o sea, la oración, las súplicas del pueblo siempre llegan a Dios, o sea, de parte de cada cristiano, de parte de todos nosotros. En este caso, cada vez que queramos tocar una puerta, se nos abrirá. Y aquel que llame será oído, dice el Nuevo Testamento. Tenemos promesas para nosotros. Y recordar de qué forma que tenemos que pedir hacia la voluntad de Dios y no para nuestros propios deleites. Dice también que también Dios está viendo la opresión de los egipcios, está viendo la injusticia con que ellos están actuando. O sea, Dios es un Dios justo y Dios es un Dios que los va a salvar a ellos. Y esto va a ser ese ayo, ese puente para mostrarnos a nosotros que Jesucristo es el verdadero en todos nosotros que nos va a dar salvación, así como lo salvó por mano poderosa de Dios a través de Moisés, nos ha salvado a nosotros. Verso 12, y respondió, ve porque yo estaré contigo y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Y dijo a Moisés, he aquí que llego yo a los hijos de Israel. ¿Y qué les digo? El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntan cuál es tu nombre, yo, ¿qué tengo que responder? Él respondió y dijo a Moisés, yo soy el que soy. Dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para que siempre con él se recordará por todos los siglos. Entonces estamos hablando de que eh, estas son las mismas palabras que usted va a encontrar en la boca de nuestro Señor Jesucristo cuando Él se apodera de las palabras de su Padre, justo en estos textos que decía, yo soy la resurrección y la vida, como estuvimos viendo en Juan capítulo 11, y en las otras declaraciones que usted puede encontrar en el Evangelio de Juan. Entonces el Hijo imitando y apoderándose de las palabras de su propio Padre, porque Él es Dios igualmente. Dice el 16, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, de Abraham, Isaac y Jacob, se le apareció diciendo el 17. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto y de la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Entonces, estamos hablando de que es algo maravilloso. Cuando Dios habla, va a cumplir su palabra y efectivamente los va a librar y los va a llevar a la tierra prometida, los va a llevar a esa tierra que fluye leche y miel. Pero ahí hay algo también que me acuerdo que Agustín comentaba, el tema en el nombre de Dios, el nombre de Dios, ese tetragramatón que está ahí, las 4 consonantes, se le ha puesto ciertas vocales para que podamos nombrarlo, pero eh, sabemos que ese yo soy el que soy está muy claro, refiriéndose a Dios. Dice el 19, mas yo sé que el rey de Egipto no dejarán ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano e heriré al egipcio con todas las maravillas que haré en él, y él entonces os dejará ir. Entonces, estamos viendo que ya Dios conoce el corazón de Egipto. Dios conoce el corazón de toda su creación. Dios conoce las voluntades que tenemos dispuestas nosotros para obrar en su mundo. Y, y Dios va a cumplir su propósito y va a hacer que las maravillas, las 10 señales o las 10 plagas que va a hacer a través de Moisés,
el poder grandioso de Dios va a hacer que ellos puedan salir. Del 21, y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con mano vacía, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda aljabas de plata, aljabas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Entonces, bueno, continuamos con el capítulo 4, nuestro hermano Agustín Alfonso. Amén, gracias hermanito Alejandro por ese resumen. Si tienen preguntas o comentarios acerca de lo que habló Alejandro, algo importante que tenemos que ver acá en este capítulo 3 es el nombre de Dios, el nombre de Dios. Como dijimos la semana pasada, a partir del siglo IV antes de Cristo, ya los judíos o los israelitas dejaron de mencionar el nombre de Dios por ser tan sagrado. Ellos no se consideraban dignos de que por su boca saliera o se expresara el nombre de Dios. Por tanto, ya ellos no lo llamaban por su nombre, como que eran las cuatro letras consonantes hebreas del alfabeto hebreo, perdón, sino que le decían Adonai, Señor, le decían Adonai. Cuando se referían a Dios, le decían Dios Adonai, o sea, Adonai. Por eso Jesús, cuando entre uno de los requisitos que encontramos en el Nuevo Testamento para que uno pueda ser bautizado es el que confesar, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y Dios lo levantó de los muertos. Y cuando confesamos que Jesús es el Señor, estamos confesando qué cosa. Lo mismo que los judíos confesaban cuando decían el Señor, y era que era Dios. O sea, confesamos que Jesús es Dios. Y eso es lo que le costaba tanto a los israelitas confesar. Y muchos creían en él, pero muchos no le confesaban, como dice el apóstol Juan, muchos no le confesaban por no ser expulsado de la sinagoga, porque el hecho de que tú dijeras Jesús es el Señor era igualándolo al mismo estatura de Dios o poniéndolo como Dios. Y eso era algo que ellos no aceptaban. Para ellos Dios era uno solo, no eran tres personas. Ellos no conocían que Dios tenía un hijo o el Espíritu Santo también era Dios, sino que para ellos el Dios era el Padre solamente. Entonces ellos no podían aceptar y no podían entender eso, de que Jesús también era Dios. Entonces el que confesare que Jesús es el Señor será salvo, porque confesamos que Jesús es Dios y eso es importante que lo tengamos en cuenta. No solamente que resucitó, sino que es Dios con nosotros. Como está la profecía escrita, ¿verdad? Del Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros y cuando Jesús llega al mundo es Dios con nosotros, ¿verdad? El Salvador que vino al mundo. Hermano Samuel. Hermano, la prohibición no se dio con el mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y desde ahí se dejó de tomar el nombre de Dios. No, creo que no tenía que ver en vano, porque en vano significa utilizar el nombre de Dios para cuestiones banales, o sea, que no tiene nada que ver con lo sagrado. Es como jurar por Dios siendo mentira o algo así, o sea, no jurarás, que es lo que hacían los judíos, pues. Pero en vano no significa que no podía mencionar el nombre de Dios, pero los mismos judíos se consideraban no dignos de pronunciar el nombre de Dios por su boca, porque ellos se consideraban que no eran dignos de eso, de pronunciar el nombre de Dios, y entonces ellos excluyeron a Adonai, o Dios, o perdón, Señor, porque antes utilizaban las cuatro letras hebreas, una de Yahvé, Elohim, significa Dios es plural que está en Génesis, y a dos palabras, dos nombres o 12 palabras, crearon el nombre Jehová o más concretamente Yahvé, que era más o menos el nombre que se le puso a Dios para latinalizar, o sea, para poder mencionar nosotros. Pero los hebreos no utilizaban las vocales, la utilizamos somos nosotros. Pero ellos dejaron de mencionar ese nombre a partir del siglo IV antes de Cristo. Acerca de eso. Porque no se consideraban dignos, no porque no tomaran el nombre de Dios en vano, eso no tenía nada que ver con el nombre de Dios, era diferente. Era como los persiguiendo a Pablo, que decía que ellos se conjuraron que no iban a comer muertos.
Es como jurar en cosas que no son de Dios, jurar en nombre de Dios sin ser cosas que tengan que ver con lo sagrado, sino para lo malo, algo así. Creo, no sé, hermanos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario más que puedan hacer? Ok, si no, me gustaría hablar del número 40. La semana pasada estuvieron preguntando qué significaba el número 40 y yo quedé en investigar qué significaba el número 40. Y según lo que estuve leyendo, se trata de un periodo completo. Un periodo completo de preparación o purificación o de juicio, como en el caso de Moisés, ¿verdad? Él estuvo 40 años en casa del faraón como hijo o criado como si fuera hijo de la hija del faraón. A los 40 años él huye a Madián con los madianitas. Allá dura también 40 años, casado con Séfora, su esposa. Y a los 40 años de estar en Madián, lo llama Dios para que vaya a liberar a Israel. Y vemos que después ellos salen de Egipto y duran 40 años en el desierto. Y vemos otros 40 años también en muchas ocasiones dentro de la Biblia. Jesús en el desierto 40 años y 40 noches. Moisés en el monte Sinaí cuando fue a recibir la ley 40 días y 40 noches. Y así vemos, y casualidad que el libro de Éxodo también tiene 40 capítulos. O sea, hay muchas casualidades con el número 40 y tiene que ver con eso, con un periodo de preparación, de purificación, de juicio, un periodo completo, una generación normalmente duraba 40 años. Es lo que llamamos una generación. O sea, un tiempo completo. Es más o menos lo que entendí o lo que encontré acerca del número 40. Y es importante ese número 40 en la Biblia, porque se menciona muchas veces en la palabra de Dios. Ok, vamos entonces, voy a compartir pantalla. Ya, un segundito. Ya, aquí pantalla. Vamos a empezar a ver la palabra de Dios. Ok, vamos a empezar a leer el capítulo 4. Vamos a ver la resistencia, o continuamos viendo la resistencia de Moisés acerca de lo que Dios quería que él hiciera. Ya aquí en el capítulo 3 vemos dos excusas que coloca o pone Moisés para no ir a Egipto a convencer al faraón de que deje ir a su pueblo. Porque primero él no tenía que convencer primero al faraón, primero tenía que convencer al pueblo de Israel de que Dios se le había aparecido y que Dios lo había enviado para que los liberara de la esclavitud de Egipto, que era el clamor que ellos tenían. Ellos estaban clamando en Egipto porque ya habían pasado 80 años o más de 80 años como esclavos, después que nace un rey, ¿verdad? Que no conoció a José o no quiso atender a José o no quiso aceptarlo porque era hebreo y la tendencia fue a esclavizar al pueblo de Israel por la gran cantidad que eran ellos, porque se habían multiplicado en gran manera y ya eran mayor número de hebreos que de los mismos egipcios. Y ellos temían de que si había alguna guerra contra los enemigos vecinos de Egipto, ellos podrían unirse al enemigo y terminarían derrotados los egipcios y los hebreos terminarían yéndose de Egipto, y era algo que le preocupaba a los egipcios, que los hebreos se fueran, porque los que trabajaban, los que producían eran los hebreos, eran los que estaban produciendo en Egipto y ellos necesitaban que esa gente se quedara ahí. Entonces ellos se prepararon para eso, hicieron ese acuerdo para esclavizarlos, para que ellos no se fueran a unir a pueblos extranjeros, evitando que ellos se siguieran multiplicando, porque se estaban multiplicando en gran manera y estaban creciendo mucho. Pero bueno, como se siguieron multiplicando, no quedó otra sino la orden que dio el faraón de matar a todos los niños que nacieran, y fue cuando Moisés lo pusieron en la cesta, ¿verdad?, de junco, en el río Nilo, y ahí lo rescata la hija del faraón. Entonces vemos a Moisés poniendo varias excusas a Dios. En la primera la vemos en el capítulo 3, versículo 11, donde él dice que ¿quién soy yo? O sea, él no se sentía preparado, no se sentía digno. Aquí podríamos verlo como de manera de humildad, ¿verdad? De parte de Moisés, que él a lo mejor no se sentía digno de que fuera él el que fuera enviado a hacer el trabajo que Dios quería. Pero realmente aquí no se trata de humildad, por lo que él sigue comentando
en el versículo 13 y en el capítulo 4 versículo 1, en el versículo 10 del capítulo 4 y en el versículo 13 del capítulo 4, donde él pone excusas porque no quiere ir realmente. No era por humildad, sino porque no quería ir. El 13, él pone como excusa de que si ellos le preguntan, ¿quién te mandó? ¿Cómo se llama el Dios que te mandó? Entonces era importante que él supiera quién lo había mandado y así está. Y el capítulo 4, cuando empecemos ahorita a verlo, vamos a ver la otra excusa que él coloca a Dios para que no, porque no quiere ir o no se siente preparado, no se siente en condiciones de ir a liberar al pueblo de Israel de Egipto. El 4:1 al 17, ¿quién lo puede leer? Para empezar a analizar un poquito esto. Capítulo 4, versículo 1 al 17. Lo leo, hermanito. Léalo, hermanito. Ya va. 4 del 1 al 17. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Pero por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra cara. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyere a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él y al verte se alegrará en su corazón? Tú le hablarás a él y pondrás en su boca las palabras que yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Amén. Amén. Gracias, hermanito. Fíjense lo que Dios le había dicho a Moisés en el versículo 12 del capítulo 3. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. O sea, yo voy a estar contigo. En el versículo 18 dice, y oirán tu voz
e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. O sea, Dios ya le está profetizando a Moisés lo que iba a pasar. O sea, Dios ya sabía todo lo que iba a pasar, igual que en el versículo 22 cuando dice que ellos pedirán a cada uno a sus vecinos, al pueblo de Egipto, y ellos despojarán Egipto. Dios ya le dijo a Moisés, el pueblo va a ser libre. Va a haber oposición de parte del rey de Egipto, del faraón, pero el pueblo va a ser libre. Ya Dios le estaba diciendo todo lo que iba a suceder. Pero con todo y eso, Moisés sigue poniendo excusas. Y esta excusa de que ellos no van a creer que Dios se le apareció, era como falta de confianza en lo que Dios le estaba diciendo. Ellos van a escuchar, ellos van a creer, le está diciendo Dios, ellos van a creer. Si Dios dice eso, porque es así. Y él dice, yo voy a estar contigo. O sea, Moisés no iba a estar solo. Dios en todo momento iba a estar con él. Entonces dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no se te ha aparecido Jehová. O sea, ¿qué quería Moisés? ¿Cómo hago yo para probarles a ellos que tú te apareciste a mí? Aquí en el texto que yo tengo acá en la pantalla, en el primer punto, en el capítulo 4, versículo 1 al 9, dice que lo que pudo haber pasado con Moisés es que él tenía una desilusión, ¿verdad? Del capítulo 2, versículo 11 al 15, cuando él va a separar a unos hebreos que están peleando antes de escapar a Madián, y lo acusan a él de haber matado al Egipto y de querer matarlos a ellos, y es cuando él escapa. O sea que Amor estaban viendo de mala manera a Moisés por lo que él había hecho. Amor estaba recordando eso, pero ya habían pasado 40 años desde que había sucedido eso, pero pudo haber sido. Pero el caso es que él dice, me dirán, no se te ha parecido Dios. O sea, ya él está profetizando lo que Dios no está diciendo, porque Dios le dijo, yo estaré contigo y ellos van a creer en ti, ellos van a aceptar tu palabra, tu voz. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? ¿Qué hizo Dios? Las pruebas para que él muestre a los ancianos de Israel que Dios sí se le había aparecido realmente. Y esas pruebas tienen que ver con señales del futuro o con sombras de lo que iba a suceder después. La vara que representaba al ser tirada en la tierra, dice que iba a representar iba a cambiarse a culebra, se iba a convertir en una culebra que al tomarla por la cola se volvería otra vez en su mano, iba a ser otra vez vara, que era la vara que lo utilizaba como pastor de ovejas. La mano la iba a colocar en su seno y cuando la sacara iba a estar leprosa, cuando la metiera nuevamente en su seno, la mano iba a estar sana nuevamente. Y si no creían a esas dos señales, ¿verdad? Tanto la de la vara convertida en culebra como la de la mano enferma de lepra, le iban a creer por la tercera señal. La tercera señal era tomar agua del Nilo, del río, ¿verdad? Echarla en tierra y el agua se iba a convertir en sangre. Ahora, ¿qué representan esas tres cosas? Tanto la vara convertida en culebra como la mano leprosa como el agua convertida en sangre. Dice, estas señales fueron diseñadas para convencer al pueblo de Israel que Moisés había sido enviado por Dios. O sea, Dios le da estas señales para convencerlos a ellos, aunque ya Dios le había dicho que ellos le iban a creer. Hablaban del poder de Dios sobre Satanás, es decir, la culebra. La culebra representa ¿qué? Como en el principio, a Satanás. Y sobre el pecado. El pecado se representa acá como la lepra, o se ilustra como la lepra, como pasó en Marcos capítulo 1, cuando Dios cura a un leproso, ¿verdad? Y le dice, no se lo digas a nadie, y él va y anuncia a todo el mundo que Cristo le había curado de la lepra. Y ya Jesús no podía entrar libremente en ninguna parte porque la fama de él había corrido por todos lados por lo que él hacía, por la señal. Pero la lepra era como el pecado, solamente que la lepra era física y el pecado es espiritual, ¿verdad? Pero representa lo mismo. O sea, la lepra se representa como el pecado. Y el hecho de que Israel sería rescatado de ambos por la sangre. Entonces tiene que ver con señales de lo que iba a pasar en el futuro con Jesucristo, ¿verdad? Satanás iba a ser derrotado, el pecado iba a ser derrotado también por la sangre que iba a ser derramada del Cordero. Si tienen preguntas, la pueden hacer o comentarios, lo pueden hacer libremente durante el estudio, no hay ningún problema. Alguna aportación también la pueden hacer. En los versículos 10 al 17 vemos la otra negación o la otra excusa que coloca Moisés para no ir a rescatar al pueblo de Israel de Egipto, para no hacerlo. Y la excusa es, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra.
ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Siempre se ha dicho que Moisés era tartamudo, algo así, creo que lo he escuchado por ahí. Decía que era tartamudo. Pero si escuchamos a Esteban, cuando Esteban se estaba defendiendo de los judíos, pues presentando su defensa ante los judíos, dice que él no era torpe de lengua. Versículo 22 dice, y fue enseñado Moisés, capítulo 7 de Hechos, versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Era poderoso en sus palabras y obras. Al final, el que juzgaba al pueblo de Israel en el desierto, cuando estaban vagando por el desierto durante los 40 años, era Moisés. Aarón fue utilizado por Dios, ¿verdad? O fue usado por Dios para las visitas que hizo Moisés al faraón para convencerlo de que dejara ir a su pueblo, haciendo las señales de las 10 plagas que Dios mandó a Egipto. Pero Moisés sí podía hablar. Moisés no era tartamudo, o aparentemente no lo era, por lo menos por lo que dice Esteban. Entonces Jehová le respondió, versículo 11 del capítulo 4 de Éxodo. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? O sea, ¿qué le está diciendo Dios? Yo tengo el control. O sea, a veces ponemos excusas porque decimos no sabemos hacer las cosas o no me siento capacitado para hacer las cosas. Pero ¿quién es el que capacita? ¿Quién es el que capacita para que hagamos las cosas? O sea, si Dios nos manda a hacer un trabajo, hacer una misión, cumplir una misión, Dios va a capacitarnos. Dios siempre escoge a la persona más idónea y Él la capacita para hacer el trabajo. Me acuerdo del caso de David. David cuando fue elegido, fue ungido por Samuel como rey, el mismo Samuel no pensó jamás que David podía ser el ungido. Él pensaba que eran los hermanos de David, los hermanos mayores, porque eran hombres de guerra, eran hombres robustos. Mientras que David era un muchacho joven y no era de guerra, era pastor de ovejas. Pero Dios utilizó a David para derrotar a Goliat. Y David no había luchado nunca en guerra, él era pastor simplemente de ovejas. Pero Dios es el que capacita, Dios es el que da la victoria. Y eso es lo que Moisés no entendía hasta ese momento, que Dios es el que da la victoria. Dios es el que capacita para que hagamos las cosas. A veces nos da miedo enfrentar las situaciones, es natural. A mí, yo lo conté hace 15 días, que yo antes de ser cristiano con mi esposa, nosotros fuimos a una reunión de la iglesia en diciembre que nos invitaron cuando nos estaban predicando. Y ese día predicó un hermano, se llama Eduardo Mujica, y predicó precisamente de este Moisés, de estas excusas que puso Moisés ante Dios, ¿verdad? Para no ir a Egipto. Y yo decía lo mismo, porque el hermano que me estaba predicando, él me decía, tú vas a ser predicador, tú vas a predicar, tú vas a salir a anunciar el evangelio. Y yo decía, yo no sé hacer eso, yo no puedo, a mí no me van a escuchar, yo no estoy preparado para presentarme ante una multitud, ante unas personas a hablarles. Yo no estaba acostumbrado, yo no me sentía capacitado para eso. Y bueno, ya eso ha pasado ya 22 años y aquí estamos. Entonces Dios capacita a las personas para que hagan el trabajo que Dios quiere que se haga. Dios siempre nos va a ayudar. Y por eso en 1 Corintios capítulo 1, ¿verdad? Ya dice que Dios escoge a quiénes. ¿A quién escogió Dios? A lo menospreciado, a lo rechazado, al que el mundo rechaza. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Vemos también, me acuerdo, los valientes de David, ¿verdad? ¿Quién eran los valientes de David? Eran las personas rechazadas, las personas que eran rechazadas por la comunidad, eran los que nadie los quería y fueron los valientes de David. Dios capacita al que quiere aceptar hacer la voluntad de Dios, el que quiere realmente hacer la voluntad de Dios, el que realmente tiene la voluntad dispuesta de hacer la voluntad de Dios, Dios lo va a capacitar. Entonces vamos a leer acá la pantalla. Moisés aún se resiste a obedecer a Jehová, diciendo que era torpe de lengua. Después de recordar a Moisés que el Señor había dado la boca al hombre, de modo que podía hacerlo elocuente, o sea, Dios tenía ese poder. Dios señaló a Aarón, hermano de Moisés, para hablar por él. Entonces, ¿Dios a quién señala? A Aarón. Moisés debió haber obedecido a Dios. O sea, ¿cuál tenía que haber sido el deber de Moisés?
haber obedecido a Dios cuando Dios le dice, ve y habla con los ancianos porque ellos te van a oír. Ellos te van a oír y van a creer, van a saber que fui yo que te envió. Entonces él debía haber obedecido a Dios sabiendo que sus mandamientos serían su capacitación. O sea, él tendría que saber que Dios es el que iba a capacitar. Por eso Dios lo manda a Madián durante 40 años. Eso no fue casualidad. No, tampoco fue casualidad que lo haya criado la hija del faraón. Fue una preparación para Moisés, tanto los 40 años como en la casa del faraón, como los 40 años en la tierra de Madián, ¿verdad? Con su suegro Jetro y con su esposa, ¿verdad? Preparación para qué? Para el trabajo que él iba a enfrentar con el pueblo de Israel. Ya Dios tenía ya eso en sus planes, ¿verdad? Que Moisés sería el que iba a hacer ese trabajo. Entonces Moisés debió haber obedecido y sabiendo que Dios lo iba a capacitar en lo que él necesitara. Dios nunca nos manda a hacer algo sin darnos el poder para hacerlo. Dios nunca te manda a hacer algo sin que tú tengas el poder de hacerlo, sin que lo puedas hacer. Dios sabe y conoce nuestras limitaciones y Dios sabe lo que somos capaces de hacer. Y Dios siempre nos va a capacitar para hacerlo. Puesto que Moisés no estuvo satisfecho con lo mejor que Dios le quería dar, tuvo que aceptar una posición secundaria. ¿Cuál fue la posición secundaria? Aunque Dios le dice, tú serás como Dios ante Aarón, o sea, tú le vas a hablar a Aarón y Aarón le va a hablar al faraón, le va a hablar a los ancianos. O sea, tú serás como Dios y Aarón sería como el profeta, que le hablaría lo que tú le comentas. Pero fíjate, el que tenía que hablar era Moisés y Aarón simplemente iba a repetir las palabras que Moisés le dijera tanto a los ancianos como al faraón de Egipto. Entonces, él toma una posición secundaria porque él no es el que habla directamente ni con los ancianos ni con el faraón. Es decir, al tener a Aarón como su portavoz, Moisés pensó que Aarón sería ayuda. Entonces, ¿qué buscó realmente en Aarón? Una ayuda, ¿verdad? Era lo que él estaba buscando. Pero ¿qué fue lo que sucedió con Aarón en el capítulo 32? Pero más tarde le fue de tropiezo al inducir al pueblo a adorar al becerro de oro. Entonces fue un tropiezo. Cuando Moisés desaparece durante 40 días y 40 noches en el Sinaí, en el monte, el pueblo de Israel pensaba que Moisés ya le había pasado algo, que no iba a regresar. ¿Y a quién buscan? Al líder que estaba con Moisés. Y el líder que estaba con Moisés era Aarón. Y Aarón acepta la voz o escucha la voz del pueblo y le fabrica con el oro que tenían un becerro el cual iban a adorar. Era lo que el pueblo estaba pidiendo. Entonces, en vez de ser una ayuda, al final se convirtió en un tropiezo. Si Moisés hubiera escuchado la voz de Dios y hubiera ido él solo, ¿verdad? Sin la ayuda de Aarón, a hablar con los ancianos y hablar con el faraón, Dios hubiera estado con él en todo momento, porque era la voluntad de Dios. O sea, cuando es la voluntad de Dios, todo se va a cumplir, se tiene que cumplir, a pesar de que puedan pasar cosas que no son lo que nosotros esperáramos que pudieran pasar en un tiempo, pero al final la meta es la que se va a cumplir. Lo que Dios espera se va a cumplir y lo vemos en el cumplimiento cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto. Vamos al capítulo 4, versículo 18. Del 18 al 31. ¿Quién lo puede leer? Versículo 18 al 31 y vemos ya cómo Moisés vuelve a Egipto, según las palabras del Señor. A mí va a leer. Lea, hermanita. 4:18 al 31. 4:18 al 31. 18 al 31. Gracias, hermano. Moisés vuelve a Egipto. Así se fue Moisés y volvió, y volviendo a su suegro, Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Medián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano,
pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y le adoraron. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Entonces aquí vemos cuando ya Moisés toma la decisión, ¿verdad? Impulsado por Dios, después que Dios se enoja contra él por decir que él no tenía la capacidad suficiente para hablar con el pueblo. Dios ya lo convence y él va a Egipto. Pero fíjese, lo primero que él hace, ¿qué es? Dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés, ve en paz. Primero fue a comunicarle a su suegro que iba a volver a Egipto. O sea, él aparentemente vivía o en la casa de su suegro, vivía ahí mismo, pues cerca de su suegro y tenía muchas relaciones con él. Y él tenía primeramente que no digo que pedir autorización, pero sí por lo menos informar de lo que él iba a hacer, aunque no dijo la verdad de lo que había sucedido. Simplemente dijo, voy a ver si que están, para ver si aún viven, o sea, cómo están de salud mis hermanos o mi pueblo que está en Egipto. Y el suegro simplemente le dice, ve en paz, o sea, ve tranquilo. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuran tu muerte. El faraón que quería matar a Moisés por haber matado al egipcio, ¿verdad? Ya había muerto, ya había pasado ese periodo de 40 años, una renovación, una preparación para Moisés, ya había pasado el tiempo y ya el faraón había muerto y ya él podía regresar a Egipto, ya no lo estaban buscando para matarlo. ¿Y qué hizo Moisés? Tomó a su mujer y a sus 2 hijos. Él tenía 2 hijos, según el capítulo 18, versículos 2 al 4. Uno se llamaba Gerson y el otro Eliezer. Eran los hijos de Moisés con su esposa Séfora. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Cómo que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón? Fíjese que Dios, porque dice que endurece el corazón de Faraón. Fíjese el versículo, capítulo 3, versículo 19. Dice, pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Yo sé, Dios dice, yo sé que el faraón no los va a dejar ir sino por mano fuerte, por medio de mano fuerte. Iba a tener que
mostrarle poder al faraón para que el faraón pudiera dejar ir a su pueblo de Egipto. Ahora, esa mano fuerte no solamente era para el faraón, porque como sabemos, el pueblo de Israel ya tenía 430 años como viviendo en Egipto y ya tenía más de 80 años como esclavos en Egipto. Y ellos se habían acostumbrado, vamos a decirlo así, a vivir en Egipto. Era su tierra, ya era su casa, prácticamente. Cuando uno tiene ya varias generaciones viviendo en un sitio, ya se convierte en tu hogar. El trabajo que hacían ellos como esclavos ya era su jornada diaria, ya se habían acostumbrado a ser esclavos, ya era lo que ellos hacían, es lo que comentaba yo la semana pasada. Cuando un preso está mucho tiempo preso, cuando sale en libertad se siente como que no sabe qué hacer, porque se siente que ya perdió, está fuera de su zona de confort. Para ellos la zona de confort era donde estaban y quisieran volver ahí. O sea, y fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando ellos salen de Egipto al Sinaí, perdón, al desierto, ellos cuando empiezan los problemas, ellos quieren volver a Egipto. ¿Por qué? Porque yo decía, ya tenemos tenemos nuestro trabajito y mal que bien vivíamos. Aquí estamos pasando trabajo, aquí tenemos sed, aquí tenemos hambre y tantas cosas de las que se quejaron con Moisés porque estaban en esa necesidad. Y eso es lo que sucede muchas veces. Entonces Dios tenía que prepararlos y mostrarles su poder, no solamente a Faraón, sino también al pueblo de Israel. Y el poder que Dios le mostró fueron las plagas que Dios envió a Egipto para convencer al Faraón. Por eso dice, Dios endureció al corazón de Faraón cuando ya el corazón de Faraón estaba endurecido. Cuando Dios dice, yo sé que no los va a dejar ir, no los va a dejar ir. Yo voy a tener que mostrarle poder para que los deje ir. Y dice, y el versículo 24 hasta el versículo 27, 26, se han visto muchas interpretaciones acerca de esto. Porque primero Dios llama a Moisés para que libere al pueblo de Israel de Egipto. Nunca le mencionó la circuncisión. Nunca le mencionó nada acerca de sus hijos. No le mencionó nada acerca de su esposa. Dice que después que él se monta en el asno, monta los hijos en el asno, se va con su esposa, están en una posada. Dice que Dios le sale al encuentro y quiso matar. O sea, se ve como una contradicción. Bueno, lo manda primeramente a Egipto a liberar al pueblo y después lo quiere matar. Dice que lo quiere matar cuando está en una posada. Se dice, por los comentarios que he leído, que eso de que le salió al encuentro no significa que pasó como con Jacob, cuando Jacob iba al encuentro de Esaú, ¿verdad? Que Dios le sale al encuentro y tienen una lucha entre los dos y al final le descoyuntura la cadera a Jacob, que es una lucha entre dos personas. Pero en este caso, aparentemente fue una enfermedad. Él estaba en una posada, él estaba reposando en una posada antes de llegar a Egipto, según lo que dice aquí. Estaba en una posada y quiso matarlo. Ahora, quiso se fuera porque Dios vio que Dios quería matar o estaba a punto de morir Moisés. Fue a cortarle el prepucio de su hija y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Fíjense que el caso de la circuncisión ya había sido dado, ya más de 430 años atrás, mucho más de 500 años, ¿verdad? Cuando Dios en el capítulo 17 de Génesis le da la circuncisión por señal del pacto a Abraham. En el capítulo 17 de Génesis vemos que el pacto que Dios había hecho con Abraham era que tus generaciones serían como la arena del cielo, como la arena del mar, serían incontables y habitarían esta tierra. Esta tierra la habitarían y serían así. Y la señal de ese pacto que Dios había hecho con el pueblo, con Abraham, era precisamente la circuncisión durante cada hijo varón, donde cada hijo varón tenía que ser circuncidado a los 4 días de nacido. Perdón, a los 8 días de nacido. A los 8 días de nacido. Tenía que ser circuncidado todo varón de entre vosotros, dice el versículo 10 de Génesis capítulo 17. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Sería por señal del pacto entre mí y vosotros. Ahora, fíjense que cuando Moisés llega a Madián, él llega a casa de su suegro y los madianitas son descendientes de Abraham, con la esposa que tuvo Abraham después que murió Sara.
Pero aparentemente ellos como que no conocían o no sabían de la promesa que fue hecha a Abraham, porque a Abraham fue hecha la promesa por intermedio de Isaac y no de los otros hijos que él tuvo con otra mujer, con su otra mujer, sino con Isaac. El que tenía que seguir la generación del pacto era Isaac, después Jacob y ahora ellos, ¿verdad? Que eran los que pertenecían al pueblo de Dios. Moisés era parte de la generación de Abraham con Isaac y Jacob, ¿verdad? Era de los levitas, de la tribu de Leví. Y él tenía que practicar la circuncisión porque estaba establecida por Dios. Parece que habían dejado de practicarla, por lo menos la dejó de practicar cuando se fue a Madián. Ahora, ¿quién fue la que evitó, la que no quiso, la que influenció para que no se practicara la circuncisión en los hijos de Moisés? Aparentemente fue Séfora. Fue Séfora. Porque ¿qué razón tendría Séfora cuando vio a Moisés muriéndose de ir a agarrar una piedra afilada y cortar el prepucio del niño o de los niños, porque en este caso fueron los dos niños con ellos? O sea, ¿cuál sería la razón? O sea, ¿por qué ella toma esa iniciativa? Entonces ella sabía que eso era necesario, que ella sabía que Dios estaba castigando a Moisés por no haberlo hecho con los niños cuando tenían 8 días de nacido. Y se iba a encontrar con el pueblo de Israel sin haber circuncidado a sus hijos, siendo eso la señal del pacto. Aparentemente Moisés sí estaba circuncidado, pero los hijos no. A lo mejor fue la influencia de los madianitas que evitó que él circuncidara a sus hijos. Y Dios quiso castigarlo por eso. Y la esposa la que toma la iniciativa por eso, porque ella sabía que por culpa de ella, él no había circuncidado a sus hijos. Y ella la que toma la iniciativa, toma un pedernal, ¿verdad? Afilado y cortó el prepucio dice de su hijo, pero iban los dos hijos, imagino que lo cortó los dos, y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. ¿Quién lo dejó luego ir? Dios. O sea, Dios ya no mató a Moisés, sino que lo deja ir ¿a dónde? Al trabajo que Dios le había encomendado. Dime, Samuel. Hermano, una pregunta, ¿el pacto antiguo se basa en la circuncisión, de los hombres o? No, o sea, no tiene que ver no tiene que ver con la ley. La ley fue dada después. La ley fue dada en Egipto cuando Moisés sube al Sinaí, al monte. Pero el pacto, la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, no era necesariamente la ley. La señal vamos a leer el capítulo 17 de Génesis. Vamos a ver el pacto que Dios había hecho con Abraham, ¿cuál era? Génesis capítulo 17. Dice, capítulo 17, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Cuál es el pacto? Serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tus descendencias después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces, ¿cuál fue el pacto? Haré de ti generaciones, muchos reyes saldrán de ti, mucha muchedumbre saldrá de ti, y te daré esta tierra de Canaán. La tierra de Canaán se le iba a dar. Ese fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Dice el versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, ¿cuál era la señal del pacto? Que ellos tenían que recordar el pacto que Dios había hecho con Abraham. La circuncisión era una señal del pacto. Pero el pacto fue: de ti saldrán multitud de gentes y de ti saldrán reyes y habitaréis esta tierra de Canaán. Ese fue el pacto. Después Dios da la ley a Israel, que se lo da con Moisés en el monte Sinaí, que es lo que vamos a ver más adelante en Éxodo. Pero el pacto fue ese.
de ti saldrán muchas generaciones. Y ese pacto tenía que ver Hermano, con Jesucristo, ¿verdad? Porque Abraham, hermano, dígame. hermano, entonces, cuando da la ley, ¿que es parte del pacto o es otro pacto? O sea, lo que pasa es que vemos un nuevo pacto. Dios hizo muchos pactos. Dios es Dios de pactos. Dios pactó con Noé, Dios pactó con Abraham, Dios pactó con Moisés. Hubo varios pactos. O sea, Dios estableció varios pactos. Lo que Pero, ocurre, hermano, disculpe, perdón, hermano, lo que pasa es que la Biblia la hemos dividido los hombres en dos partes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, como decir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, ¿no? Y solamente yo me limito a decir pacto de uno, pero sin embargo usted me está diciendo que habían muchos pactos. claro, claro, Dios hizo muchos pactos con diferentes hombres de la Biblia. El pacto, por lo menos, que hizo con Noé, eh, verán mi arco cuando llueva, y eso es un pacto que hizo con Noé de que no iba a volver a destruir la tierra con agua. Ese pacto sigue vigente. Ese pacto no ha sido eliminado. Ahora, la ley fue eliminada. El pacto que Dios hizo con Abraham, que serás padre de muchedumbre de personas, no está hablando simplemente del pueblo de Israel, lo tenemos que ver de forma espiritual, porque sabemos que cuando Jesucristo, el cumplimiento era Jesucristo, y Jesucristo vino a establecer la iglesia, el reino, ¿verdad? Y ese reino iba a ser muchedumbre de personas, no solamente del pueblo de Israel, sino de todas las naciones. Iban a habitar, iban a ser parte de ese pueblo de Dios, esa muchedumbre de personas. Entonces tiene que ver con sombras de lo que iba a suceder después. Pero lo que se establece o lo que muere con Jesucristo es la ley, ¿verdad? La ley, la ley de Moisés, ¿verdad? El pacto que Dios ha hecho con Abraham, eso se quedó establecido porque se cumple en Jesucristo. Pero la ley es la que muere con Jesucristo en la cruz, como dice Colosenses, es clavada en la cruz juntamente con Jesucristo. La ley establecida 430 años antes. ¿Alguna, alguna duda o creo que con eso está bien? ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Comentarios? Ok, vamos a leer el texto. Versículo 4, capítulo 4, versículo 18 al 23. 40 años después de su ida a Madián, Moisés volvió a Egipto por mandato de Dios y con la bendición de Jetro. Su esposa era Séfora y sus dos hijos Gerson y Eliezer. La vara del versículo 2, que era una vara simplemente, ahora en el versículo 20 se convierte en la vara de Dios, como es el versículo 20. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus dos hijos y lo puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios. O sea, la vara, que era una vara común que utilizaba Moisés para pastorear las ovejas, ahora se llamaba o la tomaban en cuenta como la vara de Dios. Entonces, el Señor usa objetos ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Una vara común, un palo común que tenía Moisés, lo convirtió en algo extraordinario con la cual Moisés hacía las señales. Para que podamos ver claramente que se puede hacer por medio del poder de Dios. Todo se puede hacer por medio del poder de Dios. Dios todo lo puede hacer. Cuando Dios dice que va a hacer algo, eso se cumple. Las maravillas que Dios mandó a Moisés hacer delante de Faraón eran las plagas subsecuentes. Eran las plagas que iban a venir. Sabemos que una de las señales que hizo Moisés cuando llegó al Faraón fue el de la vara convertirse en culebra también. Que vemos que la de los magos que tenía el Faraón también convirtieron sus varas en culebras. Y la culebra de Moisés se comió las culebras eso lo vamos a ver más adelante, de los magos. Entonces las maravillas eran las plagas que se iba a tomar o iba a suceder. Algo importante es el versículo 22 en adelante, al 23, dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. Fíjese cómo Dios veía a Israel. Israel es mi hijo, pero no Israel, Jacob, viéndolo como persona, Jacob, sino Israel como pueblo. Él dice, es mi hijo, mi primogénito. Cuando hablamos de primogenitura, estamos hablando del orden, o en primer lugar, orden de honor, ¿verdad? Dentro de la familia. El primogénito era el que se consagraba a Dios. Esa era parte de la ley cuando se le dio a Moisés. Era el que se consagraba, era el primogénito. Y el primogénito era el que heredaba cuando el padre fallecía. Era el que heredaba siempre lo que el padre dejaba. Dice, primogénito a veces se refiere al orden de nacimiento físico. También puede ser eso, ¿verdad? Que nace de primero el primogénito. Como dice el primogénito de José o el primogénito de María, que era Jesús, pero unigénito de Dios.
Pero aquí se refiere a la posición de honor normalmente tomada por el primogénito. El primogénito siempre tomaba una posición de honor. Y Israel tenía una posición de honor ante Dios. Era su pueblo amado, era su pueblo querido. El heredero de y era el heredero de la primogenitura. Faraón fue advertido que si no obedecía, Dios mataría a su primogénito, a su hijo también. Dice el versículo 23, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, fíjese, dejes ir a mi hijo, y mi hijo es Israel, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y eso se cumple en la Pascua, en la 10ª plaga, cuando Dios manda el ángel de muerte y termina muriendo todos los primogénitos, tanto de los hombres como de los animales. 24-26 dice así. Y aconteció que en el camino, perdón, ya se lo vimos. Eso ya lo vimos, lo del 24-26, ya lo vimos, 4-24-26. Entonces vemos que ella le corta el prepucio del niño, ¿verdad? Para que Dios deje ir nuevamente a Moisés a hacer el trabajo que Dios le ha encomendado, pero tenía que cumplir con el pacto que Dios había establecido acerca de la circuncisión. Era una señal que era necesaria tener. Y así va a encontrar precisamente con el primogénito de Dios, con el hijo amado de Dios, que era Israel. Por tanto, él también tenía que cumplir con el pacto establecido con Abraham y toda su descendencia, ¿verdad? Hasta ese momento. Entonces contó Moisés a Aarón, perdón, el 27, y Jehová dijo a Aarón, fíjese que Dios le habla a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. O sea que Dios no solamente le habló a Moisés, sino que también fue y le habló a Aarón. Pero le habló a Aarón, ¿por qué? Por las excusas y por todas las quejas y por todo lo que Moisés le dijo a Dios, ¿verdad? Acerca de sus incapacidades, de lo que él sentía que no era capaz. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Fíjense dónde se encuentran ellos. Ellos se encuentran en el monte Sinaí. Cuando Moisés venía de camino, Aarón baja hacia el Sinaí y se encuentran en el monte Sinaí, en el monte de Dios, y dice ahí le besó. ¿Tenían cuántos años que no se veían? 40 años. Moisés tenía 80 años, Aarón tenía 83 años. Era una edad bastante avanzada. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le habían dado. Fíjese, Moisés le contó a Aarón, o sea, sí sabía hablar. Moisés sabía hablar porque le contó a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. O sea, él le informó a Aarón, Dios simplemente le dijo a Aarón, ve y encuéntrate con Moisés. Pero Moisés fue el que le contó a Aarón todo lo que Dios le había dicho y todas las señales que Dios le había dado para que hiciera. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Qué hizo Aarón? Como el profeta de Moisés, habló todo lo que Moisés le dijo a los ancianos de Israel. No solamente habló todo lo que Dios le había dicho, sino que también hizo las señales, las 3 señales que Dios le había mandado para que hiciera. Era convertir la vara en culebra, meter la mano en el seno y que saliera leprosa, y derramar el agua del Nilo en el piso y se convertiría en sangre. Esas son las 3 señales que había que hacer. Todo se lo dijo Moisés a Aarón para que lo hiciera. Dice, y el pueblo creyó. Y el pueblo creyó. Era lo mismo que Dios le había dicho. El pueblo te va a creer, el pueblo te va a aceptar, el pueblo te va a recibir. Pero él tuvo que hacer todo esto, Dios tuvo que hacer todo esto para que Moisés cumpliera con la misión que Dios le había encomendado. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto sus aflicciones, se inclinaron y adoraron. ¿Cuál fue la primera reacción que tuvo los ancianos de Israel en Egipto cuando escucharon y vieron las señales que Dios le había mandado por medio de Moisés? Dice que inclinaron y adoraron, se inclinaron y adoraron a Dios. Cuando se dieron cuenta de que Dios había escuchado sus plegarias, había escuchado sus gemidos y había visto sus aflicciones y que los iba a liberar de la mano de los egipcios. Hasta ahí todo estaba bien. Ellos adoraron
y se inclinaron. Y de ahí para adelante iban a venir muchos problemas en el pueblo de Israel. Lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 5. Vemos que hubieron muchos problemas con ellos, que hasta llegó un momento que dijeron, no, mejor que no nos libere, porque se ha incrementado más la aflicción desde que Dios nos visitó, desde que Dios te visitó y te envió para que nos liberaras de Egipto. ¿Preguntas o comentarios hasta acá? Acerca del pacto, ¿algo más, hermano Samuel, o está bien? Está bien, hermano. Está bien. La palabra pacto creo que es muy diferente a la palabra testamento. Claro, claro. Y entonces, pacto, como dice usted, hermano, muchos pactos hizo Dios y todos Dios los cumplió como siempre. Nosotros los Exactamente. hombres somos los que hemos fallado. Exactamente, Dios nunca falla. Entonces, Aarón salió a recibir a Moisés en su regreso a Egipto. Ambos se presentaron al pueblo señales que les había dado el Señor. Entonces el pueblo, Jehová es lo primero que hacen ellos, adorar al Señor, para adorarle gracias al Señor por sus maravillas. Ok, ahora vamos a dejarlo con los comentarios, con preguntas. Hermano, Dígame, hermano Iván. Bueno, este capítulo 4 es un capítulo que nos enseña especialmente esa situación del hombre y que somos inseguros, incrédulos, y aprendemos también de Dios, que si confiamos en Él, y Dios es muy paciente y misericordioso con nosotros, o sea, nos soporta, pues. Estaba viendo, analizando esa parte, por ejemplo, el 4, 1 y 2. Imagínense cómo se le aparece a Moisés. Imagínense, y la clave, lo importante, pues, es que en esa zarza ardiente, y el objetivo era liberar de la esclavitud a los israelitas. Pero todavía Moisés no entiende. O sea, es otra parte que pienso yo que nos cuesta aprender muchas cosas de Dios. Y, por ejemplo, eso que él mismo dijo ahí, que tenía miedo de hablar en público. Y tenía miedo de que los israelitas no le creyeran. Y yo pienso de que nosotros, por ejemplo, para arrancar, a veces nos cuesta mucho llevar, porque la idea es la misma, la idea que tiene allá Moisés, ir a hablar con los israelitas, es la misma que nosotros tenemos cuando vamos a hablar a la gente normal del mundo, llevar el evangelio, ¿no? Yo veo la misma. Y luego, cuando vemos ahí también los milagros que le da para convencer a los israelitas. Entonces, por eso a veces digo yo que es bien importante, hermano, cuando nosotros vamos a una persona, me gusta mucho explorar las necesidades y pedirle a Dios, como dice allá en Lucas 10. Vayan de 2 en 2, sanen los enfermos. No podemos sanar, pero sí podemos pedirle a Dios. Y es el mismo Dios que vemos ahí hablando con Moisés. Y todo lo vemos, por ejemplo, el 4, del 9 al 11, tiene miedo, pero también acepta obedecer a Dios. Tiene esa característica. Por ejemplo, el 12 al 17 le da las instrucciones sobre cómo liberar al pueblo israelita. Entonces nosotros también tenemos las instrucciones bien claras cómo hacer para liberar a la gente. Entonces yo aprendo muchas lecciones acá, que somos falibles, inseguros, y a veces somos incrédulos. También Dios es misericordioso y con nosotros, porque a pesar de todo, Él nos está ayudando. Y lo más importante que rescato acá es que cuando confiamos en Dios, podemos superar nuestros miedos, nuestras dudas, y podemos hacer grandes cosas, así como las hizo como este. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén, hermanito, gracias. Alejandrito. Sí, Agustín, ahí por lo menos dos cosas me gusta mucho siempre rescatarnos acerca de la familia y me gusta el 21. Realmente me llama mucho la atención el 21, el 4:21, que Dios le dice, mira que hagas delante de Faraón
todas las maravillas que he puesto en tu mano. O sea, y es algo que me llama la atención porque nosotros se nos ha encomendado hacer mandamientos en nuestras vidas, y realmente no podemos presentarnos ante Dios si no los hemos hecho antes, como por ejemplo, si yo diese mi vida, ¿no? Para ser quemado, como dice 1 Corintios 13, y no tengo amor, nada soy, vengo a ser como un metal que resuena. ¿Por qué digo esto? Porque quizás puedo yo estar haciendo muchas obras de caridad o obras de amor al prójimo y estas cosas, pero si yo no estoy bautizado, pero si yo no he bajado a las aguas bautismales, aunque me congregue todos los domingos, aunque vaya a cada reunión, o me conecte o a todos los estudios bíblicos vía Zoom a cualquier horario, y yo no estoy bautizado, viene a ser el texto 25. Por eso es que se fuera, tomó un pedernal afilado, le cortó el prepucio al niño, lo echó a los pies, diciendo: a la verdad, tú eres mi esposo de sangre. En el 26, así fue que le dejó ir. Tú quieres que Dios te permita seguir sus pasos y Dios te permite entrar en tu vida. Lo traigo al Nuevo Testamento, lo traigo al Nuevo Pacto, a la gracia de Dios. No podemos servir a Dios según nuestra propia justicia. Tenemos que hacerlo bautizándonos para el perdón de nuestros pecados y arrepintiéndonos de toda maldad. Eso es lo que yo estoy viendo aquí en esta enseñanza con Moisés. En este caso, bendiciones, hermanito. Gracias, hermanito. Y fíjate que ellos se fueron, él se llevó a su esposo y sus 2 hijos, pero en esa ocasión, después de Jetro, va solo a Egipto. Y en el capítulo 18, cuando Jetro visita a Moisés y se lleva a la esposa y a los 2 hijos con él a visitar a Moisés. Yo sé que ellos se regresaron después de eso, o sea, no se fueron a Egipto con Moisés. O sea, que el problema era ese, o sea, que era la falta de circuncisión de parte de los niños de Moisés, que él no había aplicado lo que era el mandamiento de Dios en cuanto al pacto que Dios había hecho con Abraham. Así es, hermano. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Amén, Agustín. ¿Algo más que añadir, hermanito Agustín, del capítulo 4? Si no hay más preguntas, con esto podemos terminar hoy. Mañana con el capítulo. Amén, hermanito. Bueno, voy a parar aquí.